Entonces somos tolerantes y no vamos a atacar a los mormones, ni a los católicos, ni a los musulmanes, etcétera, etcétera. Pero cuando se trata de definir quién tiene entre todas las religiones de la verdad, y el budista dice que él, y el musulmán dice que él, y el judío dice que él, cuando el cristiano repara y relincha y se levanta y dice, un momentito, es imposible lógica y filosóficamente que haya 7 verdades aquí, por lo que tiene que haber una, inmediatamente se le considera intolerante. Se le acusa de revoltoso, orgulloso, exclusivista, radical y fanático. ¿Por qué? Porque yo le digo al budista, si tú dices que el panzoncito gordito que tú tienes, que es Buda, es la verdad, mira, quiero decirte una cosa, cuando estamos tratando de determinar quién es el que tiene la verdad, se necesita forzosamente investigar las evidencias. Miren, rápidamente un ejemplo, aunque me tome aquí un poquito más de tiempo. 11 de septiembre 2001, 19 muchachos árabes se van contra 2 torres de Nueva York y las destruyen. Y después sale a la luz que estos 19 jóvenes estaban, escúchenme, convencidos de su verdad, de que Alá es el Dios y que a través de la violencia, después del choque contra las torres, lo estaban esperando 12 mujeres en el cielo y la eternidad para siempre. Por otro lado, los Estados Unidos de Norteamérica dicen, estos son terroristas, estos son asesinos, estos son estos. Ellos dicen, los árabes, no es cierto, son ustedes, son hijos del gran Satán. Estados Unidos dice, los vamos a perseguir. La pregunta ahorita es, ¿quién de los dos dice la verdad? ¿Quiénes tienen la razón? ¿Los terroristas o los Estados Unidos que los acusaron de asesinos y de ladrones? Ahora, si decimos que los terroristas tienen la verdad, y si tú dices que Estados Unidos tiene la verdad, la pregunta es, demuéstramelo. ¿Basado en qué cosas? Porque basados en su religión, ellos estaban totalmente seguros, convencidos, al grado que la noche anterior se les mandó una carta de los dirigentes árabes, tal vez de Bin Laden, que decía, jóvenes, acuérdense que mañana pórtense como héroes, los espera el paraíso, muerte a los infieles y tengan valor y nunca retrocedan para atrás. Todos leyeron esta carta 24 horas antes y estaban tan convencidos que se fueron con una frialdad y con una certeza de que realmente el suicidio era para ellos lo mejor. Por otro lado, condenamos esto en Occidente. ¿Quién tiene la verdad? Bueno, nosotros tenemos que investigar en primer lugar quién está detrás de ellos, y detrás de ellos está Mahoma. Y detrás del otro punto de vista está la Biblia. Si nosotros no tuviéramos la Biblia, entonces la verdad sería relativa. ¿Cuál es la conclusión? Te vuelvo a repetir, si no tuviéramos un parámetro, si no tuviéramos una medida, si no tuviéramos una norma, si no tuviéramos un patrón que pudiera determinar y comparar uno con el otro, viviríamos en un mundo relativista, donde cada quien haría lo que le da la gana. ¿Sabes qué? Yo soy homosexual, no te metas conmigo. Yo así nací, es mi estilo de vida, así lo creo y voy a adoptar hijos. Tú ten lo que quieras, no te metas conmigo, yo no me meto contigo. Y cada quien, repito, tendría su verdad relativa. Desgraciadamente no es así. ¿Por qué no es así? Porque Dios intervino en el escenario humano, mandó a Jesucristo, nos dejó la Biblia y encontramos en la Biblia el único libro que contiene verdades absolutas. Todas las verdades en la Biblia dicen, así tiene que ser. Escucha, la verdad relativa del mundo es verdad para ese tiempo, es verdad para ese pueblo, es verdad para los nazis, es verdad para los árabes. Las verdades absolutas te dicen esto: la verdad es verdad para los tiempos de los nazis, es verdad para los chinos, es verdad para el siglo XX, para el siglo XVIII, para el siglo X, y las verdades iguales, morales, éticas y filosóficas no pueden cambiar. Si algo cambia la verdad, deja de ser verdad, ya no es verdad, es absolutamente relativo. Y este es el mensaje que el mundo necesita, porque este mensaje no lo puede comunicar nadie más que la Biblia. Y tú lo tienes en tu casa y yo lo tengo en mi corazón, pero muchos no lo conocen lo suficientemente bien para defenderlo.
y para ver la objetividad, y para ver la claridad, y para ver la transparencia, y para presentarle al mundo y mostrarle. Y esto hace enojar al mundo, repito, porque el mundo no quiere que haya un patrón, ni haya una verdad absoluta, ni haya una realidad a la cual enfrentarse, que es Dios. ¿Y qué es lo que ha hecho el mundo? Sustituir, Romanos 1, la verdad por la mentira, dándole culto mejor a la criatura. El ser humano, en lugar de adorar a Dios, buscan a un líder religioso vestido de blanco, o buscan a uno pelón, o buscan a uno gordito, o buscan a algún ave, o buscan al cielo, o buscan la luna, o se van a Teotihuacán a adorar al sol. Y finalmente, vamos rápidamente a Romanos 8. Les quiero enseñar que este espíritu de Jehová es el espíritu que moró en el Hijo, y es el espíritu que mora en nosotros. ¿Se acuerdan ustedes que en Isaías 61, el profeta, hablando de Cristo, dijo: el espíritu de Jehová el Señor está sobre mí? ¿Recuerdan, verdad? ¿Está qué? Sobre mí. ¿Cuándo recibió Cristo al Espíritu de Dios? Cristo tenía al Espíritu de Dios desde que nació. Pero caminó Cristo 30 años, 1, 2, 3, 20, 25, 30 años. Y durante 30 años el Espíritu de Dios estaba dentro de él. ¿Por qué? Porque dice en Hebreos 5 que conforme padeció, aprendió la obediencia a los 12 años, sorprendió con su sabiduría a los intérpretes y a los sabios de la ley en Jerusalén. Ella tenía el Espíritu de Dios, pero vino sobre él a los 30 años en su bautismo en el río Jordán. A los 30 años. Sobre él. Ya lo traía dentro de él, pero no es hasta que está sobre de nosotros que somos comisionados para el servicio. 30 años Cristo no le habló a nadie del Evangelio. Durante 30 años no sanó ni una tos ni una gripa. Durante 30 años no echó a ningún demonio fuera. No hizo nada hasta que el Espíritu vino sobre de él. Dice la Biblia que el Espíritu del Padre y el Espíritu de Cristo es uno. Tenemos al Espíritu del Padre y tenemos al Espíritu de Cristo dentro de nosotros. ¿Por qué? Porque Cristo es Espíritu y lo tenemos dentro de nosotros cuando lo recibimos como Salvador. Ahora, vayamos más adelante, Romanos 8, versículo 11, ahí mismo, capítulo 8, versículo 11. Y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos, ¿quién es aquel? El Padre. ¿Cómo que Cristo? Y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús, aquel es el Padre, o sea, y si el Espíritu del Padre, que fue el que levantó a Jesús de los muertos, mora en vosotros, ¿verdad? Otra vez se vuelve a decir que el Espíritu de Jehová está morando dentro de nosotros. Dice, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús, o sea, el Padre, vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. O sea, Dios el Padre, con su Espíritu, lo envía, le da vida a Jesús, lo levanta entre los muertos, y ese Espíritu que resucitó a Cristo hace 2000 años, está dentro de nosotros morando, y cuando nosotros muramos, va a hacer lo mismo que hizo con Jesús. El Padre levanta a su Hijo como garantía, dice 1 Corintios 15, si Cristo no restó de los muertos, somos los más dignos de lástima. Pero es el mismo Espíritu el que nos va a levantar a nosotros. Versículo 14. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Versículo 16. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. ¿Cuántos espíritus tenemos dentro de nosotros? Dos. El Espíritu del Padre y mi espíritu propio. El Espíritu da testimonio a nuestro espíritu. Cuando nacimos de nuevo, nuestro espíritu volvió a vivir.
Y ahora el Espíritu del Padre entra a vivir a mi espíritu, porque es en espíritu la comunicación dentro, y ese espíritu dentro de mí, que es mi espíritu, está recibiendo del Espíritu del Padre toda la información, y toda la información se la mando a mi alma, que es la mente, y el alma y mi mente, cuando se fortalece mi mente, controla mi cuerpo. Y no fumo, no tomo, dejo esta droga, dejo aquello. ¿Por qué? Porque la fuerza de mi mente es espiritual. No son buenos deseos, no es el yoga, no es la fuerza de voluntad, es el Dios operando dentro de mí, porque me he rendido a hacer su voluntad. Si somos hijos de Dios, Él es el que nos guía realmente, porque Él guía a aquellos que se dejan guiar por Él. Oremos.